hegemónico. Hola a todos, soy Alexander Castro Castañeda. Mi grupo tiene otras dos integrantes que son Carol Natalia Rojas Ortiz y Natalia Sofía Torres Valle. Hoy en representación de ellas nos acompañará Manuel Alzate. Vamos a conversar sobre el documento Cultura Contemporánea, escrito por José María Mardones. El texto nos presenta una reflexión sobre el fenómeno de la cultura en nuestra sociedad actual. El autor destaca que la cultura es un concepto que está en constante evolución y transformación y que es necesario analizarla desde una perspectiva dinámica y contextual. En el documento, el autor identifica algunos de los rasgos de la cultura contemporánea como la globalización, la pluralidad, la tecnología, el consumo cultural, la imagen, la fragmentación, la superficialidad y el cambio constante. También se destaca la importancia de comprender la cultura como un proceso social y simbólico que se construye a partir de las relaciones entre individuos y su entorno. Además, el autor señala algunos de los desafíos que la cultura contemporánea presenta, como la globalización y la homogeneización cultural, la influencia de los medios de comunicación y tecnología y la superficialidad en forma en la que las personas se las relacionan con la cultura. En este sentido, se destaca la importancia de comprender la cultura como un proceso social y simbólico que se construye a partir de las relaciones entre individuos y su entorno. Asimismo, se subraya la relevancia de la cultura como un medio de expresión y comunicación, así como su capacidad para influir en la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. El actor también señala algunos de los desafíos que la cultura contemporánea presenta. Por un lado, destaca la globalización y la homogenización cultural como un fenómeno que se puede llevar a la pérdida de la diversidad cultural y a la imposición de los modelos culturales hegemónicos. Por otro lado, se destaca la influencia de los medios de comunicación y la tecnología en la cultura contemporánea, lo que puede llevar a la superficialidad en la forma en que las personas se relacionan con la cultura y a una pérdida de la capacidad crítica. Podemos concluir que la cultura es un fenómeno complejo y dinámico que está en constante evolución y transformación. Si bien la cultura puede tener un impacto positivo en la sociedad al ser un medio de expresión y comunicación, también presenta desafíos en cuanto a la homogenización y la superficialidad. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre cómo podemos fomentar una cultura más diversa, crítica y reflexiva en nuestra sociedad actual. Manuela, cuéntanos cuál es la visión del autor sobre la cultura contemporánea. José María Mardones sostiene que la cultura contemporánea se caracteriza por la diversidad, fragmentación, complejidad. Según él, la globalización y la revolución tecnológica han transformado profundamente la cultura, generando nuevas formas de comunicación y de interacción social. Mardones también se destaca la importancia que tiene la cultura contemporánea, la diversidad cultural, la pluralidad de voces y la convergencia de diferentes disciplinas y campos de conocimiento. A su vez, advierte sobre los desafíos que plantea esta cultura, tales como la pérdida de valores tradicionales, la superficialidad y el individualismo exacerbado. Alex, cuéntanos cuál es la propuesta del autor para abordar los desafíos de la cultura contemporánea. Según el autor, para abordar los desafíos de la cultura contemporánea es necesario cultivar una actitud crítica y reflexiva que permita cuestionar los valores y las formas de pensar y actuar que predominan en nuestra sociedad. También considera importante fomentar el diálogo interactual y la tolerancia hacia la diversidad cultural y de pensamiento. En cuanto a la educación, Mardones propone que una formación integral que permita desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y éticas y que promueva la capacidad de adaptación y la creatividad entre los cambios constantes de la cultura contemporánea. Por último, destaca la importancia de cultivar una visión humanista que valore la dignidad humana y la solidaridad social como pilares fundamentales para la construcción de una cultura más justa y equitativa. Manuela, por último, dinos, ¿cuáles son las consecuencias del individualismo y el relativismo en la cultura contemporánea según José María Mardones? El individualismo y el relativismo tienen ciertas consecuencias negativas en la cultura contemporánea. En primer lugar, el individualismo excesivo fomenta la competencia y el egoísmo, lo que puede llevar a una sociedad más desigualdad y menos solidaria. En segundo lugar, el relativismo puede llevar a la pérdida de valores universales y el relativismo moral, donde cada persona decide lo que es correcto o incorrecto según sus propios criterios, sin tener en cuenta la ética y la moralidad objetiva. En tercer lugar, Mardones sostiene que el individualismo y el relativismo pueden generar una falta de compromiso social y político.
ya que las personas se preocupan principalmente por sus propios intereses y no por los intereses colectivos. Además, el individualismo y el relativismo pueden fomentar la superficialidad y el consumismo, ya que las personas buscan la satisfacción inmediata de sus deseos y necesidades, sin preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Por último, Mardones señala que el individualismo y el relativismo pueden llevar a la fragmentación y la falta de sentido de la vida, ya que las personas se sienten aisladas y desconectadas de los demás y de un propósito común. Por estas razones, Mardones llama a la reflexión crítica y a la promoción de valores éticos y universales como la solidaridad y el compromiso social para contrarrestar los efectos negativos del individualismo y el relativismo en la cultura contemporánea. Hasta aquí presentamos nuestra reflexión sobre el documento. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.